Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Son las 7 de la mañana, 7 minutos. En cuanto a la crisis de salud, pareciera que el problema no toca fondo. Todos los días vemos largas filas, escuchamos denuncias, vemos cómo crecen las cifras de tutelas, de quejas, de necesidades de la gente, pero las soluciones no se avisoran. A esta hora establecemos contacto con el doctor Alejandro Gaviria, exministro de Salud, que muy amablemente nos atiende a esta hora para escuchar algunas de las reflexiones que hay en torno a esta crisis que cada vez se agudiza más. Es difícil escoger un tema por dónde comenzar, doctor Gaviria, pero no sé si empezamos hablando de algo derivado de una conversación que tuvimos hace algunos minutos con la defensora del pueblo Iris Marín, que decía, hay un hecho, y es que la crisis de la salud no comenzó ni hace 6 meses, ni hace 1 año, ni hace 2. Es un tema que se viene agrandando, pero que sí estalló y que necesita soluciones inmediatas. Ayer en el Consejo de Ministros publicaban unas cifras de los incrementos de la UPC y decían, esta es la más grande de la historia. ¿Por qué no alcanza? Yo voy a volver a Alejandra antes de comentar el tema financiero a reiterar algo que tú estás diciendo. Claramente el sistema de salud de Colombia, como casi todos los sistemas de salud del mundo, tiene un problema estructural, pero ese problema, esa crisis está pasando por un pico agudo y se ha agravado sustancialmente, sobre todo el último año. Si uno mira las tutelas asociadas a problemas de medicamentos, se han multiplicado por 4 o se multiplicaron por 4 en el año 2024. Lo que ha venido ocurriendo es primero que se tomó una decisión que no fue mencionada ayer en el Consejo de Ministros para el año 2025, en la cual se desechó toda la información y la unidad de pago por capitación. Para el año 2025 solo se aumentó el IPC. En el año 2024 hubo un aumento mayor, pero por muchas razones, el envejecimiento de la población, todo lo que ha pasado después de la pandemia, los gastos médicos y las demandas de la población están creciendo a una tasa mucho mayor. Lo que debería pasar, Alejandra y televidentes, es que el gobierno debió haber hecho desde hace mucho tiempo lo que le está diciendo la Corte Constitucional. Siéntese con la CPS, siéntese con los agentes del sector, escuche los clamores de los pacientes y en lugar de buscar culpables todo el tiempo, tratemos de darle una solución a un problema que es real, que lo estamos viendo en las calles todos los días y que es, lo voy a decir yo con conocimiento de causa, la peor crisis del sistema de salud en aproximadamente 3 décadas. Exministro, servicios básicos y especializados desatendidos, medicamentos no entregados, tutelas que no están funcionando y un rifirrafe entre quién tiene la culpa. Para usted, desde esa mirada crítica y ese conocimiento de causa, como usted bien lo menciona, ¿cuál debe ser el foco de la conversación hoy para unas respuestas efectivas para la gente? Yo voy a volver un poco al consenso. De un lado está la Academia Nacional de Medicina, que concentra los expertos y sobre todo las personas que han visto el desarrollo del sistema, le está diciendo al gobierno estamos preocupados. Los médicos especialistas, todas las organizaciones de pacientes al unísono, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Corte Constitucional. Yo creo que la primera parte de esta solución pasa porque el gobierno obedezca lo que está diciendo la Corte Constitucional, cumpla los autos, ponga esa mesa de trabajo a funcionar como tiene que ser, recalcule la unidad de pago por capitación y sobre todo trate de generar un poco de confianza y un futuro posible para el sistema de salud, porque todas las medidas del gobierno, incluso lo voy a decir claramente, el mensaje altisonante del presidente, lo que está creando es un ámbito de incertidumbre y de desconfianza tal que este problema, si seguimos así, va a seguir creciendo. Sí, doctor Gaviria, dice el presidente Gustavo Petro, pues lo que resta es básicamente que ellos como empresas privadas, hablo de las EPS, respondan por las deudas, que ellos respondan por lo que les corresponde de años pasados y que el gobierno seguirá pagando, digamos, lo que concierne a las cuentas de presentes, básicamente. ¿Eso en qué escenario nos deja? Porque lo que vemos es que como que no hay soluciones, la gente sigue padeciendo esta crisis del sistema de salud, pero no se ven soluciones. Sí, nos deja en un escenario complicado. Yo creo que en ningún momento, yo creo que no puede hacerlo, se le está diciendo al gobierno o al Ministerio de Salud, al mismo presidente, que pague las deudas de los privados. Lo que se le está diciendo es que es el regulador del sistema y como regulador del sistema tiene que fijar bien los parámetros del sistema y que la unidad de pago por capitación, lo dijo la Corte, al menos desde el año 2021 tiene problemas, o sea, el regulador no está haciendo bien la tarea
Y hay algunas deudas del Estado, no de las EPS, sino del Estado que tienen que empezar a cancelarse. También lo dijo la Corte. Incluso en medio del Consejo de Ministros de ayer, el director de la ADRE reconoció que hay unos ajustes del año 2022 que todavía no se han pagado. Vuelvo y repito, lo ideal es que el gobierno cumpla lo que está diciendo la Corte, se reúna con la gente. Y yo creo que esta locura de simplemente buscar culpables, señalar culpables por todo el lado, el espejo retrovisor permanente y acusaciones que, en mi opinión, ya cruzan un umbral que no habíamos visto. Una especie de, lo voy a decir de esta manera, estilo paranoide. Todos parecen una conspiración en contra del presidente. Esa es la teoría, ese es el relato que salió ayer del Consejo de Ministros. Y ese relato no va a resolver los problemas de los pacientes. Sí, el gobierno anoche señaló a la empresa privada, a los medios de comunicación de crear narrativas y en resumidas cuentas no asumió ninguna responsabilidad. Además advirtió que no va a presentar otra reforma, que si se hunde, pues sacará por decreto lo que se pueda sacar por decreto. Y esa es mi pregunta, ¿qué puede salir? ¿Qué medidas que tengan estatura de ley puede decir el gobierno, lo saco por acto administrativo? Alejandra, yo voy a volver también atrás con lo que dijo ayer, porque cuando dijo eso, también mencionó lo siguiente, y las EPS que no cumplan se liquidan. En medio de estos problemas financieros y desequilibrios, muchas no están cumpliendo. Eso me sonó a mí a una amenaza, y esa amenaza ¿qué va a crear? ¿Qué va a crear? Mayores incertidumbre y mayores problemas. Algo puede hacer por decreto, pero la pregunta que deberíamos plantear es si hay un problema ingente, un problema creciente, un problema que está afectando en este momento decenas de miles, si no cientos de miles de pacientes, porque no lo había hecho antes. El problema del sistema de salud colombiano del presente, de esta coyuntura crítica, no pasa por la reforma a la salud, que es una reforma más estructural para los problemas de mediano plazo. Los problemas de corto plazo no van a ser resueltos por esos decretos que el presidente supuestamente está diciendo que van a ser emitidos si no se pasa la reforma. Exministro, vemos que el sistema ya pasó indiscutiblemente de cuidados especiales a cuidados intensivos. En este momento, del lado de la gente, viendo el drama que tenemos en todas esas filas de personas que están esperando medicamentos, que están esperando continuar con sus tratamientos médicos básicos, especializados, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene? Porque es que la crisis ya está en un momento culme. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Yo quisiera como decir lo siguiente, el sistema de salud de Colombia, el Sistema General de Seguridad Social, hace más de 2 millones de atenciones diarias. Y hay muchas instituciones que siguen trabajando, siguen haciendo la tarea, los médicos siguen atendiendo a los pacientes y yo creo que tenemos primero reconocer ese esfuerzo que sigue haciendo el sistema, que es fundamental. ¿Qué va a pasar? Yo creo que si el gobierno no se pone las pilas y no dice, bueno, yo me voy a tomar en serio este problema, voy a salir de la búsqueda de culpables, voy a tomarme en serio sobre todo dos problemas donde se está concentrando la coyuntura actual, el problema de la nueva EPS, la EPS más grande del país con 11 millones de afiliados, y el problema del FOMAC, el sistema de salud de los docentes públicos que tiene 350.000 docentes y sus familias. Si no hay soluciones oportunas para estos problemas, vamos a ver un agravamiento. Decía en las últimas horas el gobierno nacional insistía en que la UPC es suficiente y no solo eso, que ha sido este gobierno el que más ha aumentado la UPC en los últimos años y en los últimos gobiernos. Y hay una segunda pregunta que quisiera hacerle, doctor Gaviria, y es, ¿la gente ya empieza a morir por cuenta de esta situación, de que no le entregan sus medicamentos? ¿Qué puede pasar con esa gente que necesita urgente los medicamentos? Voy a contestar primero la segunda pregunta. El tema de los medicamentos se ha venido agravando. Primero afectó sobre todo un grupo de pacientes menor de las enfermedades huérfanas o raras. Fue la coyuntura que tuvimos a final del año pasado. A comienzos de este año vimos muchos pacientes trasplantados a los que no se les entregaba inmunosupresores. Si no se les entrega, mueren en cuestión de días o semanas. Y después este problema ha venido creciendo hasta afectar, como lo está haciendo actualmente, pacientes crónicos de enfermedades mucho más prevalentes, la diabetes y la hipertensión. Un paciente hipertenso al que no se le entrega el medicamento puede tener un accidente cerebrovascular y puede morir. Es difícil hacer esa aritmética, esa contabilidad, pero yo lo voy a decir claramente. Los pacientes ya están muriendo. Retomo el tema de la unidad de pago por capitación y voy a hacer una especie de analogía. La unidad de pago por capitación no es como el salario mínimo que uno puede decir, lo subí más, lo subí menos. Hay un tema de voluntad política, una discusión que tiene sobre todo una dimensión plenamente política en ese caso. La unidad de pago por capitación es una prima que se calcula con base en estadística, en un cálculo que se conoce como cálculo actuarial, y es la que es.
es la que corresponde a la sumatoria de las demandas por servicios de salud del sistema de salud colombiano y de los pacientes colombianos. Y lo que ha hecho el gobierno es desconocer ese cálculo técnico y fijar caprichosamente, eso pasó para el año 2025, la UPC. O sea, no es la que el gobierno dije que tuvo buena voluntad para hacerlo, sino la que es. Y hay un tema que me preocupa porque lo conozco por dentro y es que las capacidades técnicas del ministerio básicamente quedaron destruidas por decisiones del ministro de Salud de excluir las personas que conocían cómo hacer ese cálculo. Bueno, y en ese panorama, y además derivado también de ese informe que envió la Procuraduría a la Corte Constitucional advirtiendo que la única esperanza que tenía mucha gente, que era esa mesa donde se pudiera revisar la UPC y ajustarla, dice la Procuraduría, no se está logrando el propósito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tratando de ser en alguna medida propositivos, doctor Gaviria, de mirar hacia adelante, de salir la discusión y esa tirada de culpas de un lado y del otro. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las posibles soluciones para avanzar? Yo creo que institucionalmente, Alejandra, siendo optimista, el país va a seguir reaccionando y tenemos mecanismos de defensa. La sociedad civil se va a seguir movilizando. Los pacientes seguirán levantando su voz. Ustedes, los medios de comunicación, están haciendo una labor de sensibilización de la sociedad que sigue siendo fundamental. Yo creo que la Procuraduría, la Corte y la Defensoría van a actuar concertadamente para que pase lo que tenga que pasar, que el gobierno tendrá que reaccionar, porque es que este problema no se puede seguir acumulando infinitamente. Vuelvo y repito, ya lo hemos reiterado varias veces, hay vidas humanas en juego. Entonces, desde la sociedad civil, desde los medios y de nuestras instituciones, recordemos todos que la salud en Colombia es un derecho fundamental. Es un derecho fundamental que no se puede desconocer olímpicamente. Las salidas son institucionales y las salidas son desde la sociedad civil y vendrán movilizaciones, estoy seguro. Yo creo que ya hay varias que se están planeando en varias ciudades del país. Las salidas, doctor Gaviria, tienen que involucrar a todos los actores del sistema. Doctor Gaviria, gracias por ese contacto a esta hora con nosotros aquí en Noticias Caracol, haciéndonos esta radiografía, cruda radiografía que tenemos hoy en el sector. ¿Quiere destacar algo, doctor Gaviria? No, yo creo que tendrá que entrar en razón el gobierno. Yo creo que en algún momento tendremos que unir a todos los actores del sistema de salud y tomar las decisiones que corresponden. Es un tema trágico, sinceramente, lo que está ocurriendo. Doctor Gaviria, retomando un poco del último que nos decían, ¿por qué usted menciona que la sociedad comenzará movilizaciones? Porque yo tengo un contacto permanente con organizaciones médicas y con las asociaciones de pacientes, y todos yo creo que están llegando a un punto en que dicen, mire, tenemos que ir a las calles, porque esto no puede seguir así. Y esa es una forma en la que la sociedad también se moviliza para defender un derecho que está siendo vulnerado de manera sistemática. Y lo que es evidente es que el agravamiento de este problema ha ocurrido en este momento. Si el gobierno quiere ponerle a todas las explicaciones y relatos posibles, el problema está ahí. Y la responsabilidad del gobierno, insisto, es darle solución a este problema. Doctor Gaviria, gracias. Gracias por estas reflexiones y este análisis. Muchas gracias, buenos días.